Hola, mi nombre es Dionisio Coronado y en esta ocasión quiero compartir contigo las versiones antiguas del Nuevo Testamento. Justo antes del regreso al cielo, Jesús mandó a sus discípulos que hablaran de él en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la parte más distante de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Los discípulos de Jesús se tomaron muy en serio su comisión y la efectuaron con valor. Sin embargo, en Jerusalén se les persiguió hasta que se ejecutó a uno de ellos, Esteban. Muchos huyeron a las ciudades más grandes del Imperio Romano, Antioquía o Siria, que estaba situada a unos 550 kilómetros al norte de Jerusalén, Hechos 11:19. En Antioquía, los cristianos continuaron hablando de Jesús y un buen número de personas no judías se hicieron creyentes, Hechos 11, verso 20-21. Aunque en esta ciudad se hablaba griego, el resto de Siria la gente hablaba siriaco. Entonces, las escrituras se tradujeron al siriaco. En el siglo II, creció tanto la cantidad de cristianos de habla siriaca que fue necesario traducir la escritura a ese idioma. Así pues, parece que el primer idioma al que se tradujeron algunos de los fragmentos de la escritura griega cristiana no fue el latín, sino siriaco. Cerca del año 170, el escritor sirio Tarsiano combinó en un solo relato los 4 evangelios que se aceptaban como inspirados. Su relato llegó a conocerse como el Ditacerón, palabra griega que significa por los 4 evangelios. Al parecer fue escrito en griego o en siriaco. En el siglo IV, Efrén de Siria, otro escritor, escribió un comentario sobre el Ditacerón, lo cual confirma que los cristianos sirios estaban bien familiarizados con dicha obra. La pregunta sería ¿por qué es tan importante el Ditacerón en nuestros días? Bueno, en el siglo XIX algunos biblistas decían que los evangelios no podían ser auténticos, pues según ellos se escribieron en el siglo II, entre los años 130 y 170, mucho después de la muerte de Jesús. Sin embargo, los manuscritos de Ditacerón que se han hallado desde entonces han demostrado que para esa época los libros de Mateo, Marcos y Lucas y Juan ya eran conocidos, de modo que tuvieron que haberse escrito antes. Ditacerón también demostró que los evangelios apócrifos no se consideraban confiables, pues Tarsiano prefirió basar su obra en los 4 evangelios. También en las traducciones siriacas salieron otras versiones, como la versión Versus Sira. Se trataba de la primera traducción de siriaco de los 4 evangelios, pero en esta ocasión se estaban escritos separados. También surgió otra versión que la Peshitta a principios del siglo IV. Se llevó a cabo una nueva traducción siriaca desde el griego del Nuevo Testamento. Correspondía con las extensiones del canon de la iglesia sírica, pero en esta ocasión no se tradujeron Segunda de Pedro, 2 y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. En las versiones modernas de la Peshitta se han incorporado algunas traducciones recientes. La versión filosona del creciente flujo de la lengua literaria griego sobre la iglesia siria se dejó notar las revisiones o las nuevas traducciones tanto del Nuevo Testamento como el siriaco. Y otras versiones también aparecieron en el idioma siriaco, que era la versión Eclance. En el año 616, Tomás de Eclance concluyó una nueva traducción de siriaco muy literal del Nuevo Testamento, pero en esta ocasión se escribió en griego. Aparecieron traducciones latinas. Las traducciones latinas más antiguas se confiesan ya en el siglo II. El obispo Damaso de Roma encargó su ejecución al crudo de San Jerónimo, mientras este revisó una de las partes de la traducción del Antiguo Testamento y en parte hizo una traducción partiendo del texto original. Vemos que se refiere al Nuevo Testamento, que se hizo una revisión y salieron varias versiones en diferentes años, por 592. Bajo el pontificado del Papa Clemente VII, emperó tanto el texto
era clementemente satisfactorio, y la tercera edición de la Vulgata Clementa del año de 1598 se convirtió luego en el texto oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Romana. Espero que este video haya sido de satisfacción para nosotros, porque cuando podemos descubrir y mirar en la historia, entonces nos llenamos de alegría. Te deseo muchas bendiciones. Nos vemos en una próxima edición. Bye. Bendiciones grandemente.